Un rato al comienzo de CNN Chile Radio les comentábamos que el Ministerio de Salud decretó alerta roja sanitaria producto, entre otras cosas, de la presencia de virus Anta en un año que ha sido particularmente letal por los casos de contagio que se han registrado, 39% de letalidad en dichos casos, 46 en total detectados hasta la fecha. Vamos a conversar de este tema junto al académico de la Universidad Austral de Chile y gerente de Aexira Bio. Alejandro Rojas está con nosotros. Gracias por estar aquí, Alejandro. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Alejandro, ya vamos a hablar de lo que están haciendo en Aexira Bio, que parece muy interesante desde el punto de vista de una respuesta científica al contagio del virus Anta. Pero antes de eso, partamos por la decisión que adoptó el Ministerio de Salud. ¿Te parece correcto haber decretado esta alerta sanitaria? O sea, me parece que, dado la contingencia y lo que se vivió hace un par de meses en relación al crucero, hemos visto que el virus Anta pasó a ser un problema global. Por lo tanto, la mejor contención que podemos hacer, no solo por nosotros, sino que por el mundo, es decretar alerta sanitaria, es dedicar más recursos y, por supuesto, aumentar la trazabilidad, aumentar el diagnóstico temprano y de repente también financiar terapias, que es lo más importante, digamos. Alejandro, ¿qué es lo que explica estos casos, el número de casos y sobre todo la letalidad con la que hoy día está circulando el virus Anta? Mira, es difícil decir que es un factor. Hemos experimentado esto en años anteriores, por ejemplo, el 2017 tuvimos más de 90 casos. Y claramente hay algunos factores identificados, por ejemplo, el brote de la quila, que es un arbusto, bueno, bien conocido en el sur, y bueno, en todo el país, pero la quila, cuando florece, se sabe que aumentan los ratones, y cuando aumentan los ratones también aumenta la incidencia de Anta. Los incendios forestales también se han vinculado de alguna forma. Cuando hay incendios, se mueven los roedores, y probablemente en este caso las lluvias pues, también pueden contribuir. Entonces yo creo que una combinación de factores, en este caso no parece ser uno en particular, pero sí hay notoriamente un incremento de casos en comparación a los últimos 5 años. Pero tú hablabas también de un fenómeno global, ¿cierto? Asociado al virus Anta. O sea, el fenómeno global tiene que ver con que el virus Anta, así como muchos otros virus que se presentan en el mundo, no parecen ser un problema hasta que no afectan países desarrollados, como lo fue el ébola el 2014, que claro, cuando empiezan a haber muchos casos y empieza a afectar países que tienen la capacidad de respuesta, entonces se genera una respuesta global. Hoy día la Organización Mundial de la Salud, en relación al crucero, donde se ocurrió un brote de virus Anta, sucedió que decretó una alerta. Esa alerta decretó que muchos países empezaran a trabajar. Hay una coalición que hoy día está aislando los virus, por ejemplo, del crucero, entre otros. Y eso también decreta que el virus Anta por primera vez escapa de Sudamérica y empiezan a haber casos en otros países. Y eso decreta, o sea, de alguna forma levanta todas las alarmas en relación a lo que puede ser una epidemia, o no sé si llamarlo epidemia, pero un brote importante de antivirus a nivel global. Alejandro, en particular es el virus Anta Andes, ¿no? El que genera más problemas. ¿Qué diferencia tiene respecto a otra variante del virus Anta? Mira, el virus Anta viene del río Antangan, que es un río que separa Corea del Sur con Corea del Norte. Se descubre durante la guerra de las dos Coreas, empiezan a caer algunos soldados justamente enfermos con fiebre, y resulta que lo aíslan y le colocan el nombre del lugar, como pasa muchas veces. Ahora, este virus en particular de Asia ataca los riñones. Por lo tanto, las personas se mueren menos porque ataca los riñones. En cambio, los virus del Nuevo Mundo, que son el sin nombre, el aracuara, el Andes, estos atacan los pulmones. Y dentro de todos los virus del Nuevo Mundo, el Andes es el único que ha sido demostrado y ser capaz de infectar entre personas. Y eso es lo que genera más preocupación, precisamente, que la transmisión ya va por otros canales también. Claro, y como infecta el pulmón es un órgano más esencial, digamos, que los riñones, por lo tanto la letalidad es mucho más alta. Claro que sí. Estamos con Alejandro Rojas, académico de la Universidad Austral de Chile, gerente de Aexira Bio. Hablábamos hace un rato de lo que significa esta alerta sanitaria, Alejandro, que implica también destinar recursos, no solo a la prevención, decías tú, sino también al desarrollo de tratamientos. Cuéntanos sobre lo que están haciendo ustedes en Aexira Bio, que están trabajando precisamente en buscar respuestas, curas eventualmente o prevención al virus Anta. Cuéntanos qué están haciendo. Nosotros hace ya 3-4 años desarrollamos un spin-off de la Universidad Austral de Chile en Alemania. Y ahí conseguimos inversionistas, estamos trabajando también anticuerpos para tratar el cáncer. Y en relación justamente con el brote en el crucero,
se levantó mucho interés en Europa. Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad, conseguimos inversión y creamos una nueva empresa en Bélgica, la cual tiene como primera misión levantar diagnóstico y terapia justamente para virus emergentes como son el hantavirus y el ébola, en este caso. De acuerdo. Alejandro, ¿y hacia dónde están orientando ustedes su trabajo? Mira, hoy día es difícil, por ejemplo, predecir cuál va a ser el virus que nos puede afectar más. Y de hecho hay todo un tema con una hipótesis, o sea, no una hipótesis, una teoría de los cisnes negros que habla de eventos que son poco predecibles, que impactan de forma muy profunda en la sociedad. Como fue el COVID, por ejemplo. Como fue el COVID, como podría ser el ébola, como de repente podría pasar con el hanta u otro, el Nipah, Lassa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo primero como universidad y hoy día como empresa, es cubrir la mayor parte de estos virus que eventualmente pudiesen ser un problema para la humanidad. Entonces, trabajamos en ébola, trabajamos en Lassa, en Nipah, en dengue, en fiebre amarilla, en hanta, por supuesto, y entre otros muchos. Tú has traído además un sistema, no sé cómo llamarlo, son moléculas, ¿no? Claro, que nos permite explicar también cómo podrían operar estos mecanismos de prevención para el contagio del virus hanta. Claro, mira, lo primero es contarte un poco lo que hacemos en la Universidad Austral de Chile, hace ya desde el 2016, y con apoyo del gobierno regional, el gobernador Luz Cubertino, que estaba en su momento en el Consejo Regional, nos apoyaron para una idea muy, muy loca, que fue desarrollar anticuerpos de alpaca. Es un anticuerpo humano. Este fragmento que está acá corresponde a un anticuerpo de una alpaca. Alpaca, de una alpaca, imagínate, un animal nuestro que resulta que hace muchos años atrás en la Universidad Libre de Bruselas se descubrió que los anticuerpos de los camelios, no solo las alpacas, los camellos, las llamas, tienen anticuerpos muy pequeñitos y muy poderosos. Entonces, mi investigación se centra en entrenar el sistema inmune de las alpacas, sacarle una pequeña muestra de sangre de la cual obtenemos el material genético para producir y purificar anticuerpos capaces de neutralizar los virus más importantes del planeta. Y lo hicimos con el COVID, lo hicimos con el Nipah, con el hanta, con el ébola, entre otros. Y justamente acá tengo uno en los colores patrios, por supuesto, donde tenemos la superficie. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla? Esta es la parte de afuera del virus hanta Andes. La molécula que de alguna forma se pega a la célula humana, la abre e infecta. Para hacer eso necesita que la parte azul se levante. Y lo que hace este anticuerpo de alpaca es que se pega sobre el virus hanta y se sienta arriba, por lo tanto bloquea la posibilidad del virus de infectar. Esa parte de color azul no se abre, porque tiene, digamos, un pedazo, digamos, una piedra pegada arriba. Y esto neutraliza. Este es lo que en la jerga científica significa bloquear, neutralizar un virus. O sea, es una terapia, esto es un antídoto para el virus hanta. De acuerdo. Y lo que esperamos es poder producirlo justamente dentro del próximo año y ponerlo a disponibilidad como emergencia durante justamente esta crisis sanitaria. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan cerca estamos de encontrar esas respuestas? Mira, los anticuerpos los tenemos 3 anticuerpos independientes que funcionan justamente con el virus, pero lo más caro y las piedras de tope siempre ha sido la producción. Cómo nosotros producimos algo en calidad inyectable, o sea, significa en puro, libre de virus, libre de toxinas, y eso es muy caro. Y no existen las capacidades en Chile para hacerlo. Entonces, estamos hablando de $5 millones más o menos para poder producir un biológico en esta calidad, que es un anticuerpo, una terapia, y posteriormente el ensayo clínico, que en este caso es un poco más sencillo, porque en el fondo, como los casos son muy restringidos a nivel local, no se puede hacer una fase 3, por ejemplo. Entonces, una fase 1 y eventualmente una fase 2, pero una fase 2 de emergencia. Entonces, ya acortan los tiempos y eventualmente en 2 años podríamos tener una terapia puesta en Corral, en Panguipulli, donde realmente tenemos un mayor número de casos. En 2 años. 2 años. Y por mientras, frente a esta alerta sanitaria, ¿hay respuestas de corto plazo? Mira, nosotros tenemos también, desarrollamos un test rápido, porque hoy día no se puede hacer mucho más que contención. O sea, se detecta un caso y entre antes se detecta, mejor se puede responder porque se puede llevar a un centro asistencial que tenga ECMO, que hoy día la autoridad sanitaria así lo determinó, y claramente antes se llegue con el paciente al lugar donde debe ser tratado, más posibilidades tiene de sobrevivir. Entonces, lo importante es tener un sistema que lo trace. Entonces, nosotros acá desarrollamos junto a una empresa coreana, con la cual trabajamos ya hace muchos años, esto, que es un test rápido, así como el de coronavirus, pero esto funciona
con una gotita de sangre, suero o plasma, y te marca 2 rayitas. Una que dice, esto es un control, y después tiene 2 rayitas, una que determinan los anticuerpos de desarrollo rápido, quiere decir que una infección aguda que está comenzando, y otra que marca los anticuerpos que ya dice que la persona está empezando a defender. Ahora, Alejandro, este test rápido es importante para poder dar una respuesta pronto, me imagino, al paciente, ¿no? Claro, por ejemplo, justamente hoy día, y quizá uno de los factores que puede explicar en parte quizás la mortalidad que pasó un poco durante la pandemia, son los virus respiratorios. Cuando hay muchos virus respiratorios, el ANTA, que es un virus respiratorio, tiende a confundirse con el COVID y con alguna otra, digamos, la influenza. Las personas dicen estoy resfriado, entonces acuden muy tarde, siendo personas de riesgo que han estado en contacto quizás con ratones o que se desarrollan en alguna área donde hay más probabilidad de contagiarse. Entonces, cuando la persona llega tarde al centro asistencial, la posibilidad de reaccionar es muy baja. Entonces, teniendo muchos de estos tests a nivel de atención primaria, se puede determinar rápidamente, esto no es una gripe, esto no es COVID, esto es ANTA, y el ANTA es mucho más grave. Y la respuesta es más rápida. Alejandro, por último, ¿cuáles son los plazos para estos desarrollos que están llevando adelante ustedes? Claro, o sea, los plazos siempre tienen que ver con los recursos, porque entre uno más recursos destine, más rápido puede reaccionar. ¿Y no debería haber un apoyo del Estado, quizás? Claro, sería estupendo si podemos contar con recursos del Estado, alianza entre la universidad, el Estado. El problema es que lo vimos en la pandemia. Nosotros desarrollamos anticuerpos contra el coronavirus muy temprano en la pandemia, pero no existe la vía a través de la cual el Estado pueda entregar recursos de forma directa. Entonces siempre están los concursos científicos que, primero, no tienen el nivel de financiamiento que necesitamos, y segundo, demoran mucho. O sea, pero no para una asignación directa, más discrecional. Claro, de que de alguna forma diga, bueno, tenemos un comité de expertos como la ONEMI o que había antes que pudiese determinar esto es importante, así como el plan regulador para ese edificio, esto es importante para poder producir anticuerpos para el ANTA, y se evalúa de forma profesionalizada y técnica, y se otorgan los financiamientos justamente también con hitos que permitan que el país adquiera y distribuya esto de forma ventajosa. Claro, que quizás es la respuesta que se requiere también, dado la emergencia y la alerta sanitaria que se ha levantado. Alejandro Rojas, académico de la Universidad Austral de Chile, gerente de Aixira Bio, ha estado con nosotros esta mañana. Alejandro, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias por la invitación.